Hola amigos, les habla la profe Jan. Hoy vamos a trabajar un problema de termodinámica con los conceptos de calor y calor específico. Capítulo 14, problema número 10 de la física de Jan Cole. Bienvenidos. Muestras de aluminio, cobre y agua experimentan el mismo aumento de temperatura cuando absorben la misma cantidad de calor. ¿Cuál es la razón de sus masas? Bueno, entonces lo primero que debemos pensar es que tenemos tres elementos en los cuales son aluminio, cobre y agua. Pero nuestro análisis lo vamos a hacer con respecto al agua. Entonces, ¿por qué las masas son diferentes aunque la cantidad de calor absorbida sea la misma y aunque las variaciones de temperatura también sean las mismas? Porque resulta que como cada elemento tiene sus características propias, entre ellas la densidad. Y sabemos que la densidad es la razón entre la masa y el volumen. Entonces, por eso las masas son diferentes. Entonces vamos a primero a establecer que como lo vamos a hacer comparando con respecto al agua la voy a llamar 1, al aluminio 2 y al cobre 3. Y vamos a establecer las variables. Entonces lo primero que tenemos que establecer a partir de tablas es el calor específico del agua, el calor específico del aluminio y el calor específico del cobre. Por problemas anteriores, sabemos que la del agua es 4186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. ¿Qué significa eso? Que para que un kilogramo, una unidad de masa de agua, varíe su temperatura en 1 grado Celsius, se le debe suministrar 4186 joules de energía. Entonces, para el cobre, para esa misma cantidad de masa, para 1 kilogramo de masa de cobre, varíe su temperatura en 1 grado Celsius, el aluminio, necesita 900 joules de energía. Entonces, 900 joules por cada kilogramo de aluminio para que varíe en 1 grado Celsius su temperatura. Y la del cobre es 390. ¿De dónde saqué esos datos? De las tablas ya establecidas en internet, en libros, donde quieran ustedes consultarlos. Entonces, 390 joules por cada kilogramo de masa de cobre para que varíe en 1 grado su temperatura. Ahora bien, como las proporciones de sus capacidades caloríficas son diferentes y nos dicen absorben la misma cantidad de calor y experimentan el mismo aumento de temperatura. Bueno, entonces, a partir del principio de calor, nos dice que Q es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Como lo acabo de resaltar en el enunciado, nos está diciendo que el calor que recibe el agua es el mismo que recibe el aluminio y es el mismo que recibe el cobre. Como es el mismo, lo vamos a llamar Q. Y lo mismo va a pasar con la variación de temperatura. Entonces, si lo va a subir de 30 a 40, el agua, el cobre y el aluminio, todos van a subir de 30 a 40. Es un ejemplo numérico. Ahora bien, si lo planteamos para cada uno de los elementos, podemos decir que el calor del agua es el mismo que el calor del aluminio. Y también podemos decir que el calor del agua es el mismo que el calor del cobre. Ahora, ¿cuál es el calor del agua? Pues la masa del agua
por el calor específico del agua por su variación de temperatura. Va a ser igual a la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por su variación de temperatura. Miren que aquí el delta de temperatura se va a simplificar puesto que son el mismo. Entonces, ¿qué nos queda? Que la masa del agua por el calor específico del agua es igual a la masa del del aluminio por el calor específico del aluminio. Como dije que las iba a dar en función de la masa del agua, vamos a despejar la masa del aluminio. Entonces, la masa del agua por el calor específico del agua dividido en el calor específico del aluminio nos va a dar la masa del aluminio. Si sustituimos, nos quedaría entonces que la masa del agua multiplicada por 4186 dividido en el calor específico del aluminio, que son 900, nos da la masa del aluminio. Ahí podemos resolver el cociente entre 4186 dividido 900. Y eso nos da 4,65 para trabajar con dos decimales. Entonces, 4,65 de la masa de agua es igual a la masa del aluminio. Y ya tenemos nuestra primera razón. O podría escribirla como que la razón, voy a escribirla acá, de M1 es a M2, es decir, la masa del agua con respecto a la masa del aluminio al revés, porque entonces me quedaría mal escrito. 4,65 es la masa del aluminio con respecto a la masa del agua. Ahí tenemos nuestra razón. ¿Listo? Son dos formas de plantearlo. Cualquiera de las dos es correcta. Y lo mismo lo vamos a hacer para el cobre. Entonces, el calor que recibe el cobre, entonces el agua, M1 por el calor específico del agua va a ser igual a M3, que es la del cobre, por el calor específico del cobre. Aquí podemos decir que entonces, vamos a plantearlo de una vez, que la masa del agua por el calor específico del agua dividido en el calor específico del cobre nos va a dar la masa del cobre. Y aquí tendríamos la del cobre. Pero antes de encerrarla, vamos a reemplazarla por los números, por los datos numéricos que ya tenemos. Entonces, la masa del agua multiplicado por 4186 dividido en 390 nos da la masa del cobre. Resolviendo el cociente, es decir, 4186 dividido en 390 nos da 10,73. Entonces, la masa del agua multiplicado por 10,73 nos da la masa del cobre. Y si lo escribimos como una razón, nos va a quedar que 10,73 es igual a la masa del cobre dividido en la masa del agua.
porque el agua fue nuestro marco de referencia. Y de esta manera hemos planteado nuestras razones de las masas para los tres elementos planteados cuando reciben la misma cantidad de calor y la variación de su temperatura es la misma para los tres. Si les gustó este video, los invito a que me regalen un like y también los invito a suscribirse a mi canal, el canal de la Profe Yani. No olviden activar la campanita para la notificación de nuevos videos con la solución de problemas paso a paso en física. Si requieren de tutorías, pueden contactarme en mi email yanira.cubides.r@gmail.com y en mi WhatsApp 316-6301-561. Muchas gracias amigos, hasta una próxima ocasión con más solución de problemas en física.